Hoy vamos a analizar un caso de finales del siglo XIX, así que relájate mientras nos dirigimos a Inglaterra. Annie Pritchard nació en 1861 en Church Stretton, una ciudad comercial a unas 40 millas de Birmingham, en Inglaterra. Su infancia fue difícil porque su familia se mudaba constantemente entre casas rentadas. Mientras crecía, sufrió varias pérdidas personales. Ambos padres murieron y poco después su hermano sucumbió a la tuberculosis. Entre estas dificultades, Annie, como hija mayor, asumió las mayores responsabilidades familiares y apoyó a sus hermanos sobrevivientes. Durante un tiempo vivieron en Highgate Road, en la zona de Balsall Heath, en Birmingham, y junto a ellos vivían los McRaes. Annie y sus hermanos se llevaban bien con los McRaes y aun después de mudarse mantuvieron lazos cercanos con sus antiguos vecinos. Entre ellos estaba Andrés Jorge McRae. Él había nacido en 1855 y en 1883 se casó con una joven llamada Harriet Williams. Las familias se mantuvieron en contacto frecuente y Annie solía visitar la casa de los McRae. Ella y Harriet se hicieron amigas cercanas, a veces pasaban horas cantando juntas en la sala. Aparentemente, Annie estaba comprometida con un hombre llamado Guy Anderson, aunque ninguno de sus familiares lo había conocido y se sabía poco sobre él más allá de lo que Annie decidía compartir. Sin embargo, después de un tiempo, ella les dijo que él se había ido y roto el compromiso. Esto sorprendió mucho a su hermana Lizzie. Se preguntaba qué hizo que él terminara la relación tan abruptamente o si su hermana realmente estuvo comprometida. Para este momento, las visitas de Annie a los McRae se habían convertido en algo más que una simple relación de vecinos. Incluso tras mudarse a la calle Barrack, Annie seguía viendo a Andrés McRae en privado cuando su esposa Harriet no estaba. La creciente intimidad no pasó desapercibida. Juan Pritchard, uno de los hermanos de Annie, enfrentó a Andrés acusándolo de conducta inapropiada con su hermana. Andrés negó la acusación, insistiendo en que no estaba ocurriendo nada indebido. En febrero de 1892, Andrés McRae, padre de 2 niños, se mudó a Northampton para trabajar en la tienda de abarrotes de su hermano Eduardo. En lugar de llevarse a su esposa e hijos con él, los dejó en Birmingham y en su lugar le pidió a Anna Pritchard que lo acompañara. Anna llegó a Northampton el 22 de marzo y para ocultar la verdadera razón por la que se fue de casa, le dijo a su familia que viajaba a Liverpool para casarse con su ex prometido, Guy Anderson. A sus hermanos les pareció extraña la historia, pues ninguno conocía al señor Anderson. Pero Annie no dio más detalles sobre sus planes. Empacó un baúl grande y acordó encontrarse con Harriet McRae en la estación para despedirse antes de irse. El día llegó y Harriet esperó en el andén, pero Annie no apareció. Una ausencia que parecía aún más extraña, dado lo cuidadosamente que había planeado su partida después. Una vez que estuvo en Northampton y queriendo reforzar su versión sobre viajar a Liverpool, arregló que se enviara una carta desde Liverpool para que el matasellos respaldara su historia. Annie escribió que el trabajo de su esposo lo llevaría a Estados Unidos y que ambos se irían a vivir a Nueva York. Annie pensó que si su familia creía que iba a hacer un viaje largo, no sospecharían nada extraño si pasaban semanas antes de tener noticias de ella. La familia de Annie no sabía que ella tenía 6 meses de embarazo. Andrés McRae y Annie Pritchard se hospedaron en el 23 de la calle San Juan, haciéndose pasar por los señores Anderson. Para las personas de la casa y los vecinos, simplemente parecían vivir juntos como una pareja común y corriente. Annie decía lo feliz que era y mencionaba la amabilidad y cariño de su esposo. Ambos se llevaban bien y su comportamiento no llamaba la atención. El 23 de junio, una partera local, la señora Sarah Pulley, fue llamada al 23 de la calle San Juan para atender a la señora Anderson, quien había entrado en trabajo de parto. Encontró a la futura madre necesitando asistencia rutinaria y ayudó a dar a luz a un niño sano. La señora Pulley volvió una semana después para revisar a la madre y al niño, sin hallar motivos de preocupación. Un mes después, el 20 de julio, la pareja se mudó con el bebé a una nueva dirección, supuestamente mejor para la salud de Annie. Sin embargo, sus pertenencias no los acompañaron, ya que por indicación del señor McRae, todo fue enviado al almacén de abarrotes cuando la pareja salió con su bebé. Una joven llamada señorita Elizabeth Elliot los acompañó y ayudó a cargar al niño hasta Bridge Street. Allí, el señor McRae le dijo que no debía ir más lejos porque él tenía que ir a la oficina de correos.
Tomarían el tranvía hasta su destino. 2 días después, en la mañana del 22 de julio, el señor McRae entró en la posada Lord Palmerston en la plaza del mercado. Parecía preocupado, con la ropa arrugada y como si no hubiera dormido en toda la noche. Cuando el dueño del lugar lo comentó, el señor McRae dijo que su asistente no llegó y que había pasado muchas horas lavando tocino. El dueño bromeó diciendo que parecía haber cometido un asesinato. Por un momento, el señor McRae guardó silencio. Sin decir nada, se dio la vuelta y salió de la posada. Ese día, llegó solo a un nuevo alojamiento en la calle Derby. Llevaba consigo varias cajas que habían pertenecido a Annie, aunque no ofreció ninguna explicación sobre ellas. Al día siguiente compró cal y el 26 de julio alquiló un caballo y un carro. La gente sospechó porque nadie había visto a Annie ni al bebé. Siempre que le preguntaban por su paradero, el señor McRae respondía eso. Ella volvió a Birmingham un tiempo para descansar y mejorar su salud. El viernes 5 de agosto, Charles Hadley caminaba por la carretera principal cerca de East Haddon, cuando percibió un olor fuerte y desagradable. Sin embargo, no pudo ver nada inusual desde la orilla del camino, así que siguió adelante. Al día siguiente, pasó por el mismo sitio y el olor seguía igual. Esta vez decidió intentar averiguar de dónde venía. Junto al camino había una zanja cubierta de pasto y ortigas. Con un palo intentó mover las ortigas para ver si había algo debajo. Pronto se topó con un bulto que estaba infestado de gusanos y pudo ver lo que parecía ser carne y hueso. Sin mirar más, el señor Hadley se dio la vuelta y fue directamente a la estación de policía. Sin embargo, la policía no acudió de inmediato a investigar. Al día siguiente, el 7 de agosto, Jack Chapman pasó por el mismo lugar. Por el fuerte olor se detuvo y entró a la zanja. Mientras apartaba el pasto alto y las ortigas, vio 2 piernas aún cubiertas con medias y una falda azul. Inmediatamente llamó a su hermano, quien bajó del camino para presenciar el macabro hallazgo. Avisaron rápido a la policía, y al llegar 2 oficiales, la magnitud del hallazgo quedó clara. Encontraron los restos de una mujer sin cabeza ni brazos, vestida con una blusa, medias y, curiosamente, 2 faldas, una a rayas y otra verde. Estaba envuelta en un costal y sobre él estaban escritas las palabras M. Ray Northampton. La ropa estaba desgarrada y descolorida. Además, los oficiales vieron que la cal se pegaba a la tela y los gusanos habían devorado gran parte del torso. Cuando los restos fueron levantados de la zanja, lo que quedaba se desmoronó. Un cirujano local, el señor William Churchhouse, examinó lo que quedaba del cuerpo. El clima caluroso y la cal aceleraron la descomposición, faltando la cabeza y la mayoría de ambos brazos de lo que quedaba. Estimó que la mujer medía 1.65 metros, pero era imposible saber cómo murió. La policía no podía identificar a la mujer y se centró en el costal con el nombre M. Ray Northampton. Interrogaron al señor Eduardo McRae, el dueño del almacén de abarrotes. Él afirmó que, aunque el costal era suyo, no sabía nada de una mujer muerta. Dijo que muchos clientes usaban esos costales para entregas y que recientemente le vendió algunos a un hombre sin hogar. La policía determinó que no había motivos para sospechar que Eduardo McRae estuviera relacionado con el crimen. Continuaron investigando, con poco éxito, hasta que un avance vino de una fuente inesperada. La señora Bland, comerciante de ropa usada en la calle College, Northampton, leyó en el periódico que el nombre Ray estaba en el costal donde hallaron el cuerpo. Recordó que el señor McRae visitó su tienda semanas antes y compró un abrigo. Mencionó que tenía un paquete de ropa de su hermana en Birmingham y necesitaba deshacerse de él. Unos días después, un niño se los llevó en un costal marcado como M. Ray. La señora Bland también recordó que el señor McRae regresó 1 o 2 días después con más ropa, y cuando ella le preguntó cómo las había conseguido, él respondió: «Pertenecen a mi hermana, que está en un manicomio en Birmingham». Un hombre la desvió del buen camino. Y puedes imaginar lo que pasó cuando la señora Bland notó la posible conexión entre el nombre del costal y la ropa que compró. Ella habló con su esposo sobre sus preocupaciones y el 2 de septiembre él llamó a la policía de Northamptonshire. Al día siguiente, los oficiales hablaron con el señor Andrés McRae. Negó conocer a la mujer fallecida y explicó que trabajaba para su hermano en el almacén de abarrotes.
Mientras su esposa y 2 hijos seguían viviendo en Birmingham, también mencionó que su suegra anciana residía en su hogar ayudando con los niños. Aunque ella se negó, la policía registró minuciosamente su trabajo y casa en Birmingham, lo que provocó gran ansiedad y angustia a la señora McRae. Cada rincón de la casa fue examinado y las pertenencias personales fueron escrutadas en un esfuerzo por descubrir cualquier evidencia que pudiera vincular al señor McRae con el crimen. A pesar de su minuciosa inspección, los oficiales no pudieron encontrar ni un solo objeto o pista que lo implicara. La policía de Northampton ahora parecía satisfecha de que el Andrew McRae, al que habían rastreado a través del costal, no tenía ninguna conexión con el crimen y, en lo que a ellos respecta, el asunto estaba cerrado. Aunque el detective Squires de la policía de Birmingham no estaba convencido y siguió investigando discretamente cuando la policía de Northampton se detuvo. Al principio, él tampoco encontró nada sospechoso sobre el señor McRae. Solo descubrió que era un hombre tranquilo y respetable, diligente en su trabajo, dedicado a su esposa e hijos, y no había nada en sus hábitos que sugiriera alguna mala conducta. Finalmente, el detective Squires entrevistó a la señora McRae para saber más de sus amigos y conocidos. Ella le dijo que ambos habían sido amigos de una señora llamada Annie Pritchard, quien solía visitar su casa con frecuencia, pero que se había casado y se había ido a vivir a Estados Unidos. También dijo que nunca había recibido una carta de ella, aunque esta información parecía menor. El detective insistió y visitó a la familia Pritchard en Highgate Roads, quienes confirmaron la historia. Sin embargo, el detective pensó que era bastante extraño que ninguno de los hermanos de Annie Pritchard hubiera conocido al señor Anderson y que ella hubiera viajado a Liverpool y luego a Estados Unidos. Al mismo tiempo, el señor McRae se mudó a Northampton. Él les preguntó si habían recibido alguna carta de su hermana, a lo que confirmaron que no. Él reportó sus hallazgos a la policía de Northampton. Y después de esto, los oficiales llevaron la ropa previamente comprada al señor McRae a la señora Bland y presentaron las prendas a Lizzie Pritchard, quien de inmediato reconoció las prendas como de su hermana. Ella confirmó que todas eran de Annie. La policía volvió a registrar el almacén de abarrotes y encontró fragmentos de hueso. Hallaron cuchillos, una sierra para tocino y en una caldera de cobre restos de cabello castaño igual al de Annie. Después de esto, el señor Andrés McRae fue arrestado y acusado de asesinato. Aún así, siguieron las especulaciones. Se afirmaba que la supuesta víctima, la señorita Anna Pritchard, podría estar aún viva, y circulaban rumores de que amigos del señor McRae planeaban presentarla en su próximo juicio. Se informó que otra joven desapareció y su madre, la señora Tait, sugirió que los restos hallados podían ser de su hija Catalina, quien salió de su casa en Londres en julio y no se sabía nada de ella desde entonces. Aunque la policía y el ejército de salvación intentaron hallarla, al día siguiente de encontrar el cuerpo que creían de Anna, unos pasajeros hallaron en un tren un saco marcado como E. M. Ray, aparentemente olvidado en un vagón. La compañía ferroviaria envió la bolsa a Northampton, donde fue recogida por un soldado que la firmó a nombre de M. Ray. Algunos pensaban que Anna seguía viva y que el cuerpo en la zanja era el de la hija desaparecida de la señora Tate. Aunque la policía de Northampton lo negó, la curiosidad pública siguió y muchos dudaban si era cierto. A inicios de octubre, la hija de la señora Tate fue hallada viva y sana, terminando el asunto. El juicio de Andrés McRae inició en Northampton el 17 de noviembre de 1892, pero se aplazó porque un jurado no regresó al tribunal. El juicio se reanudó el 20 de diciembre. Una gran multitud se reunió afuera del ayuntamiento antes de los procedimientos, pero solo entraron quienes tenían boletos. Los que no consiguieron boleto se quedaron afuera, cerca de las puertas, esperando saber qué pasaba adentro. La opinión pública era fuerte y muchos se molestaron porque el señor McRae solo sería juzgado por el asesinato de Annie Pritchard, sin mencionar al bebé desaparecido. La fiscalía estuvo representada por el señor Bussard y el señor Ryland Atkins, mientras que el señor McRae fue defendido por el señor Attenborough y el señor E. Hammond Chambers. Se notó que el señor McRae apareció en la corte visiblemente más delgado y más fatigado de lo habitual, pero se veía sereno cuando comenzó el juicio. Cuando se le preguntó cómo se declaraba, respondió, no culpable.
La fiscalía afirmó que él mató intencionalmente a Annie Pritchard y a su hijo, incendiando el cuerpo del niño para borrar pruebas, pero el de Annie fue demasiado difícil de quemar totalmente. En su lugar le quitó la cabeza y los brazos, luego alquiló un pony y una carreta para llevar los restos a un terreno baldío y remoto. Después de esto, alegaron que vendió su ropa y otras pertenencias personales. La defensa ofreció una explicación diferente, sugiriendo que el crimen pudo haber sido cometido por un vagabundo que recientemente había comprado algunos sacos a Eduardo McRae, y el cuerpo hallado podría no ser de Annie. Según la defensa, Annie estaba embarazada y el padre de su hijo era un hombre llamado Guy Anderson, quien inicialmente había aceptado casarse con ella, pero no lo hizo. Y en lugar de deshonrar a su familia, se escondió en Northampton. Con la ayuda del señor McRae, afirmaron que el señor Anderson finalmente llegó, se casó con Annie y se llevó a ella y al bebé a Estados Unidos. La defensa declaró que, como Annie había dejado muchas de sus pertenencias, le había pedido al señor McRae que las vendiera. Dijeron que él estaba feliz de hacerlo porque quería mantener todo esto en secreto de su esposa y evitar cualquier asociación comprometedora con la señorita Pritchard. Sin embargo, este argumento era débil, pues el asesinato ya había sido ampliamente reportado en Gran Bretaña y Estados Unidos para el juicio. Sin embargo, ninguna mujer que se identificara como Annie Pritchard se había presentado y, según su familia, no se habían recibido cartas de ella, lo que reforzaba la afirmación de la fiscalía de que el cuerpo, encontrado a principios de agosto cerca del pueblo de East Haddon, era en efecto el de ella. Muchos testigos declararon, incluida la señorita Lizzie Pritchard, la hermana de Annie. Ella declaró al tribunal que la última vez que vio a su hermana fue el 21 o 22 de marzo, cuando anunció que iría a Liverpool para casarse. Agregó que después recibió una carta informándole que se iba a ir a América debido al trabajo de su esposo. Comentó que su familia conocía a Andrés McRae y que su hermana era amiga de él y su esposa y solía visitarlos con frecuencia. Al ver los objetos en la corte, afirmó que las dos faldas halladas con el cuerpo coincidían con las de su hermana. También identificó un vestido gris que pertenecía a Anna, señalando que ella misma la había visto coserle los adornos. Una señora llamada Harriet Burrell también testificó. Le mostraron una foto de Anna Pritchard y dijo que la reconocía como la mujer que fingía ser la esposa del señor McRae. La señora Anderson contó que la pareja se alojó en casa de la señora Thornton en la calle St. John's, Northampton, a finales de marzo pasado, presentándose como señor y señora Anderson. Dijo que después de la muerte de la señora Thornton, la pareja se mudó a la casa de al lado, con la señora Pilkington, y que el 20 de julio el hombre, la mujer y el bebé se fueron y nunca los volvió a ver. Al ver las dos faldas halladas en el cuerpo, confirmó que eran de la mujer y añadió que ella había usado una. El primer día se vistió tras el confinamiento por el nacimiento de su bebé. Otra testigo, Sarah Pulley, una partera de 58 años, declaró que el 23 de junio fue enviada a atender a una mujer en el número 23 de la calle San Juan. Le mostraron una fotografía de la señorita Pritchard y confirmó que esa era la mujer a la que atendió. La señora Pulley dijo que el señor McRae se presentó junto con la mujer como el señor y la señora Anderson. Dijo que asistió en el parto y continuó cuidando a la mujer durante los siguientes días. Curiosamente recordó que el 2 de julio el señor McRae fue a su casa para devolver una jeringa. Dijo que él se sorprendió de que ella no lo reconociera, y él dijo, «Soy el señor Mac», pero inmediatamente se corrigió y dijo, «Soy el señor Anderson». La señora Louisa Bland, quien había comprado la ropa al señor McRae, también dio su testimonio. Se llamaron más testigos, quienes aportaron detalles para establecer movimientos e identidades de los involucrados. Los fragmentos de hueso y mechones de cabello humano que se habían recuperado del almacén también se presentaron como evidencia, aunque la defensa disputó su importancia. La evidencia médica confirmó que el cuerpo fue desmembrado, y el doctor Roberto Mulligan afirmó que los huesos hallados eran humanos y mostraban cortes de sierra. El juicio terminó el 26 de diciembre y el juez Kennedy presentó su resumen final. Les dijo al jurado que el caso se basaba en pruebas circunstanciales y que debían considerar cada hecho cuidadosamente y asegurarse de que sus conclusiones se derivaran lógicamente de las pruebas. El veredicto, dijo, solo podía ser culpable o no culpable, no existía la opción de no probado.
Aclaró que un veredicto de no culpable no significaba ausencia de sospechas, sino falta de pruebas para condenar. Él recalcó que para declarar culpable al prisionero del asesinato de Annie Pritchard, el jurado tenía que estar convencido de varios puntos. El cuerpo hallado sí era el de Annie Pritchard, que su muerte no fue natural, accidental ni autoinfligida, que había sido asesinada y que las circunstancias demostraban claramente que el prisionero causó su muerte. El juez entonces repasó las pruebas sobre cada uno de estos puntos. Mencionó las sugerencias de la defensa y recalcó que el jurado debía decidir con base en conclusiones lógicas derivadas de hechos probados, no en suposiciones. Señaló ciertas dificultades en el caso, como la descomposición inusualmente rápida del cuerpo. Comentó sobre las pruebas halladas en el almacén y afirmó que era poco probable que el acusado usara el cobre en el crimen, sin levantar sospechas ni atraer la atención por su olor al hablar de los pequeños fragmentos de hueso encontrados en la chimenea del almacén. El juez recordó al jurado que esos hallazgos eran comunes en los pueblos y que, si hubo quema de cuerpos, las cenizas no se recuperaron. El juez también comentó sobre la línea de tiempo. Dijo que si el prisionero realmente había tenido la intención de asesinar a Annie Pritchard desde el principio, era extraño que no hubiera actuado. Antes de que mucha gente del pueblo la conociera y antes de las complicaciones por el nacimiento de su bebé. También recalcó que, a pesar de la búsqueda de la policía, no se encontró sangre en el almacén, lo que dificulta estar de acuerdo con la afirmación de la Fiscalía de que el desmembramiento de la cabeza y los brazos ocurrió en el edificio, ya que no había evidencia de sangrado ni de violencia. El resumen duró más de 5 horas. El jurado se retiró a las 7:30 y después de 1 hora y media regresaron con un veredicto. Declararon culpable al señor Andrés McRae y el juez entonces lo sentenció a muerte. Andrés McRae siguió manteniendo que no había cometido el crimen y escribió cartas a su esposa y amigos declarando que moriría siendo un hombre inocente. Aunque protestó varias veces, su destino estaba decidido y fue ahorcado la mañana del martes 10 de enero de 1893 en la prisión de Northampton. Hola a todos y muchas gracias por escuchar. Como siempre, por favor dejen cualquier comentario o retroalimentación que tengan y espero verlos a todos de nuevo en el próximo Briefcase.